El acontecimiento guadalupano lo hemos nombrado así, el encuentro de Dios con la humanidad, porque es la oportunidad, digamos, de, de destacar que en el plan de salvación de Dios, pues ha estado presente también, digamos, estas tierras que en un origen hace 500 años, pues no se conocía como tal una tierra dividida por fronteras, sino simplemente era un continente recién descubierto. Y bueno, pues aquí Dios ha querido también manifestar su presencia salvadora y justamente en el Cerro del Tepeyac, que es donde vamos a centrar gran parte de nuestra plática de este día. El día de hoy, pues vamos a tratar de ubicarnos en ese contexto histórico en lo que sucedió del 9 al 12 de diciembre de 1531. En esos 4 días que, pues para quienes conocemos del acontecimiento guadalupano, pues representa un parteaguas, un antes y un después en el conocimiento pues, de la obra salvífica de nuestro Señor y pues también de la presencia de nuestra Madre Santísima, ella como intercesora, ella como mediadora de todas estas gracias para que pues este continente recién descubierto pues también conociera de la palabra de Dios. Eh, Todo curso guadalupano, pues bueno, consideramos que tiene que empezar por el importante principio. Y ese importante principio es precisamente ser testigos de un milagro que sigue hasta nuestros días, que tiene ya 490 años y que permanece a la vista de todos. Este milagro que vamos a observar en un momento más es el mismo que el primer obispo de la Ciudad de México, Fray Juan de Zumárraga, del cual él fue testigo en esa ocasión. De la misma manera como él fue ese evidente directo de la imagen de nuestra Madre Santísima en la tilma del indígena Juan Diego, es decir, la imagen de la Virgen María estampada en una prenda, en una tela ruda, una tela burda, una tela natural, con imperfecciones. Ahí es donde la imagen de nuestra Madre Santísima se estampó ese 12 de diciembre de 1531 frente a los ojos del obispo Fray Juan de Zumárraga. Bueno, recordando ese mismo momento, ahora nosotros también nos convertiremos en videntes directos de esta imagen. Y aquí la tienen. Esta es la imagen de Santa María de Guadalupe, es el sagrado original, esta es la imagen portentosa de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, así como ella misma se manifestó y se quedó impresa en esta tilma, en esta tela del indígena Juan Diego. Así nosotros también, como miles, como millones de personas a través del tiempo, en estos 490 años, estamos siendo testigos también de este milagro, estamos siendo testigos de esta manifestación directa, de esta intervención divina que hoy podemos admirar de forma portentosa. El Papa Francisco, en su visita en el 2016, en febrero, en su visita al Tepeyac, después de la misa, él sube a la parte donde se resguarda la imagen, que se le llama camerín, que está justo detrás del altar mayor, y él permanece allí en oración por 20 minutos. Él permanece observando la imagen, orando ante ella, porque él así lo había dicho, que le permitieran estar un ratito frente a ella, en oración, en contemplación, y decía el Papa, para poderla ver, pero también para que ella me vea. Así nosotros en este momento que estamos enlazándonos a esta cámara que está colocada justo detrás del altar de la insigne y nacional Basílica de Guadalupe, podemos ver la imagen en vivo, como lo estamos haciendo en este momento, y podemos también decir como el Papa, queremos verla, queremos que nos dejen estar un ratito con ella, porque también queremos que ella nos vea como lo hace en este momento. Aquí pueden ver aquí está la dirección www.virgendeguadalupe.org.mx. Es donde ustedes se pueden enlazar diariamente para estar observando el sagrado original. Del lado izquierdo pueden ver aquí las bandas móviles que están ubicadas justo debajo de donde está la imagen.
Como ven, están vacías porque ya a esta hora está cerrada la basílica en la Ciudad de México. Ya no hay acceso a esa zona para ver la imagen, pero pues esta es una gran oportunidad y sobre todo pues teniendo esa bendición tan grande que esta manifestación de Dios, la imagen de nuestra Madre Santísima, pues está en el Tepeyac, en una ciudad aquí en México, para quienes nos están escuchando fuera del país, pues está en el centro del país, está en la Ciudad de México, en la Basílica de Guadalupe. Ahí es donde podemos admirar el manto original. Y vean cómo nos roba su belleza, nos roba la atención, nos roba el interés de conocer más de ella, porque véanla, admírenla, obsérvenla. Ella en esa imagen destacamos sus manos juntas en actitud de oración, en una actitud orante. Ella está así de manera permanente en esa oración, en esa petición, en donde ella nos acerca a su Hijo Jesucristo. Ella es una mujer embarazada, es María de Nazaret, es la jovencita judía. Aquí pues ella nos muestra a su Hijo Jesucristo en su vientre. Aquí podemos ver cómo es un vientre abultado, o sea, nos da el signo del embarazo. Y ella, pues con todos estos signos y símbolos que nos muestra en su imagen, con estos elementos que empezamos a destacar, como las estrellas, el sol, la luna, el ángel, bueno, pues todos esos elementos van a ser explicados aquí precisamente durante esta semana guadalupana. Hay uno de los días en donde vamos a dedicar por completo el tema a descifrar el códice, es decir, a entender lo que significa la imagen, qué nos dicen esos signos, qué nos dicen esos símbolos, pero no solo desde el punto de vista de prehispánico, es decir, de las civilizaciones originarias de estas tierras, sino también desde el punto de vista de los europeos, de ya la gente cristianizada, evangelizada, que también identifica en la imagen de Santa María de Guadalupe estos elementos. Entonces, pues bueno, de ya lo estamos viendo, es un milagro, lo estamos ahora sí que teniendo de forma directa, así como mucha gente también lo tiene. Vean, ahí hay unas personas que están pasando en la banda, seguramente pues alguna solicitud especial, ¿verdad? De pasar por ahí. Vimos una persona en silla de ruedas que va por la banda y pues bueno, a toda hora, ¿no? Finalmente creo que también la tecnología nos acerca para estar en oración, para estar en petición, para estar precisamente pues el manifestando nuestro amor a nuestra Madre Santísima. Aquí Santa María de Guadalupe también, pues como sabemos, es una aparición que se da aquí en 1531, les decía, antes de que existieran fronteras, no estaba dividido alguna frontera geopolítica que dijéramos México, como se llamó inicialmente Nueva España, o Estados Unidos, Guatemala, nada de eso, era simplemente todo un continente que estaba recién poblado por los europeos, es decir, ya había civilizaciones nativas, había civilizaciones originarias, pero a partir de 1492, que se da el descubrimiento de América, es como empieza a crecer este flujo de migración de Europa o del viejo mundo hacia el nuevo mundo. Entonces, no hay fronteras y es ahí donde se da precisamente la aparición de Santa María de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Aquí vemos en este mapa donde habla acerca de las apariciones de la Virgen María a través de la historia en diferentes partes del mundo. Las apariciones pues son manifestaciones, es presencia de la Virgen María de forma pública, de forma privada, donde pues podemos ver aquí, destacar algunas ciudades, por ejemplo aquí en México, vean cómo se distingue Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Ahí está marcado, esa cruz roja significa también que el vidente pues fue posteriormente proclamado santo, es decir, Juan Diego, que fue el vidente directo, es decir, él tuvo ese encuentro personal con la Virgen María. Fue un encuentro físico, fue su persona en presencia del indígena Juan Diego, y entonces él posteriormente fue declarado santo en el año 2002. De hecho, estamos por cumplir 20 años de la canonización de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin.
Esa fecha se va a cumplir el 31 de julio del 2002, es decir, estamos a 20 días de celebrar los 20 años de la canonización de San Juan Diego. Bueno, pues ahí vemos otros lugares de América donde también ha habido manifestaciones. Podemos ver ahí Venezuela, podemos ver Brasil también, algunas apariciones, algunas de ellas con una aprobación eclesial por parte del Vaticano, algunas con aprobación eclesial por parte de la iglesia local, de la arquidiócesis. Algunas de ellas también todavía continúan en estudios, pues en determinar si se trata realmente de una manifestación que pueda aprobarse. Vamos a pasar al siguiente slide, donde vamos a ver pues Europa, ¿verdad? Aquí vean cómo Europa pues se muestra de una manera pues muy fuerte, ¿verdad? La presencia de las apariciones de la Virgen María. Aquí en particular pues destacamos en esta zona de Europa, aquí Nuestra Señora del Rosario, ¿no? En Fátima, en Portugal, al norte de Lisboa. Tenemos una de las apariciones en 1917. Aquí al sur de Francia, vean, aquí está Francia. En Francia hay pues varias apariciones de las cuales conocemos. Aquí Nuestra Señora de Lourdes, al final, aquí casi en la frontera con España, al sur de Francia, en los Pirineos. Y acá al norte pues tenemos también en París Nuestra Señora de las Gracias o la Medalla Milagrosa. La Virgen de la Medalla Milagrosa de 1830 en Rue de Bac. Tenemos Nuestra Señora de la Esperanza, tenemos Nuestra Señora de la Salette y Nuestra Señora de Laus en Francia. Vean también cómo se destaca Europa por estas apariciones. Aquí podemos ver también cerca de Roma, en Vaticano. Podemos ver en la parte también de lo que es Europa, acá en Bosnia y Herzegovina. Pues aquí vemos a Nuestra Señora Reina de la Paz de Medjugorje, que es una aparición que tiene una aprobación para su peregrinaje. Todavía continúa en esa revisión, en ese estudio, para determinar si consta la sobrenaturalidad de las apariciones, como en el caso de Santa María de Guadalupe, en el caso de Nuestra Señora de Lourdes en Francia y de Nuestra Señora del Rosario en Fátima, donde la aprobación eclesial del Vaticano ha sido que consta la sobrenaturalidad. Hay otras que vemos por aquí, en España, pues está San Sebastián de Garabandal también, está Nuestra Señora del Pilar al Norte. Bueno, ya habiendo pasado esos mapas de las apariciones, vamos ahora a hablar acerca de estas apariciones, digamos, de las más conocidas, las más populares. Les decía, son apariciones con aprobación eclesial del Vaticano y lo vemos en el orden en que sucedieron. Aquí está del lado izquierdo, es Nuestra Señora de Lourdes, cuya aparición se da en 1858 a una niña de 14 años, analfabeta, Bernadette Soubirous, pues en una zona rural de Francia. A ella, pues la Virgen se le aparece de febrero a mayo de 1858, se le aparece algo así como 18 ocasiones, y pues se dirige a ella en un dialecto gálico occitano, que no es francés propiamente, porque Bernadette no hablaba francés, sino hablaba ese dialecto de esa zona rural de los Pirineos. Pero vean cómo entonces el mensaje de la Virgen María logra que sea entendido completamente porque está utilizando un lenguaje propio, un lenguaje local que es entendido por la niña analfabeta Bernadette Soubirous. Al medio vemos a Nuestra Señora del Rosario de Fátima, cuya aparición se da en 1917 del siglo pasado. Pues a ella los videntes directos son niños entre 6 y 10 años, 12 años, 3 pastorcitos, que pues ellos tienen la aparición, son los videntes directos de Nuestra Señora de Fátima. Jacinta, Francisco y Lucía son los pastorcitos que también, pues ellos escuchan el mensaje de Nuestra Madre Santísima en su idioma nativo, es decir, escuchan que el mensaje es dado en portugués. Vayan viendo los elementos que reconocemos en cada una de ellas, o sea, cómo es la presencia de Nuestra Madre Santísima, porque es la misma, la Virgen María, pero la estamos viendo en 3 advocaciones, es decir, en 3, digamos, momentos geográficos históricos, y aquí vamos a identificar cada uno de los elementos en su vestimenta. Vean al medio Nuestra Señora del Rosario
en Fátima, pues cómo tiene su vestido. Y el lado derecho vemos a Nuestra Señora de Guadalupe, cuya aparición del 9 al 12 de diciembre de 1531, que se le da precisamente a un indígena, Juan Diego Cuautla Toatzin. Juan Diego Cuautla Toatzin, un indígena de 57 años al momento de las apariciones, y aquí empezamos a encontrar algunas diferencias. Vean cómo la edad de los videntes, tanto en Lourdes, en Fátima y en Guadalupe, ya nos dan una diferencia. Esto es un hecho muy relevante, sobre todo en la aparición de la Virgen de Guadalupe, porque nos habla de que en la edad tiene un significado muy importante. Y esto lo vamos a ir conociendo a través de esta plática que iremos dando de la introducción al acontecimiento guadalupano. Bueno, vayamos y bueno, en la comunicación que se da de la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, con el indígena Juan Diego, es en un lenguaje náhuatl, es decir, es en una lengua prehispánica, originaria de estas tierras, antes de la llegada de los españoles, por eso se denomina prehispánica, que se hablaba por una gran cantidad de habitantes, por millones. Y bueno, Juan Diego entiende perfectamente el mensaje de Santa María Guadalupe porque lo escucha en su lengua nativa, náhuatl. Seguramente Juan Diego, digo, ya tenía tiempo de haber sido bautizado, algunos años, ahorita lo repasaremos un momento más, pero él lo entendió perfecto en el lenguaje náhuatl. Ahora, vayamos al vestido. Vean cómo identificamos a Nuestra Señora de Lourdes en esa cueva de Massabielle, en Francia. Pues vemos su vestido claro, su ropaje, ¿verdad? Totalmente en tono claro, en tono blanco. Al centro vemos este listón celeste colgando de su pecho y también vemos en sus pies unas rosas amarillas. Al centro vemos a Nuestra Señora del Rosario de Fátima en Portugal, al norte de Lisboa. Vean cómo su vestido también es claro, blanco, y tiene unas orlas o unas orillas doradas, así en su vestimenta, sus manos también en actitud orante, como Nuestra Señora de Lourdes, como Nuestra Señora de Guadalupe. Y vean cómo está cómo se representa ella, la Virgen del Rosario. La Virgen de Guadalupe, aquí comenzamos a ver, les digo, estos elementos diferentes. Vemos que tiene un manto color así como verde, de repente hay quien dice que es azul y algunos azul verdoso. Es un manto que destacan estrellas. Vemos un vestido en un rosa salmonado que tiene unos grabados, algo así como si fueran unos arabescos, unas flores. Les digo que esto lo veremos en el códice. Por ahora vamos a ver nada más así de primer vista lo que destacamos en la Virgen de Guadalupe. Vemos esos rayos de sol que están alrededor de su imagen. Vean cómo vemos unos rayos, cómo vemos aquí de nuevo las manos en actitud de oración. Estamos viendo además un ángel que está a sus pies aquí sosteniéndola. Vemos una luna negra, algo que de repente nos parece como que son unos picos o qué es lo que podemos identificar. Bueno, es una luna y pues ya se estarán dando cuenta de cómo estamos ya haciendo un lenguaje de la imagen de Santa María de Guadalupe, ¿verdad? Porque estamos diciendo que si tiene estrellas, tiene sol, tiene luna, bueno, pues estamos diciendo en principio que el cosmos, la vida está presente en su imagen. Y esto es de un gran significado para todos los pobladores de estas tierras que veían en la naturaleza pues la presencia divina y cómo aquí en Santa María de Guadalupe esta armonía cósmica pues representa un gran significado para ellos. Entonces, en resumen, pues estamos viendo tres advocaciones en tres formas diferentes de presentarse. Y ahora un dato. ¿Cómo es que conocemos a Nuestra Señora de Lourdes, a Nuestra Señora del Rosario de Fátima? ¿Por qué conocemos que así fue como se les presentó a los videntes? Si en esa época, bueno, sí había fotografía, en el caso de Francia, de Nuestra Señora de Lourdes, pues estaba casi recién desarrollada allí el daguerrotipo, los inicios de la fotografía. Bueno, pues no se tiene una foto, sin embargo, pues la descripción que hizo la vidente Bernadette Soubirous a los artistas, a los pintores de la época, pues así es como la describe. Entonces,
por eso la conocemos, así con estos elementos que acabamos de comentar. En el caso de Nuestra Señora de Fátima, al centro, ¿por qué conocemos también que así ella se presentó? Porque los niños pastorcitos también narraron lo que ellos vieron, narraron a los artistas, a los pintores de la época, ellos dieron a conocer esos elementos y es por eso que la conocemos. En Santa María de Guadalupe, ¿por qué conocemos que los elementos son así? ¿Por qué conocemos la presencia de estos signos y símbolos en su imagen? Juan Diego no se lo narró a ningún pintor, no se la describió a ningún artista. Digo, seguramente después van a saber pues, lo que hizo Juan Diego después de las apariciones, seguramente la describía cómo era, pero aquí en Santa María de Guadalupe, ella misma, Dios mismo, ha querido dejar la imagen de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, impresa en la tilma de Juan Diego. Es decir, la imagen que conocemos de Santa María de Guadalupe es porque Dios así ha querido en su infinita gloria dejarnos la imagen de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues es una imagen divina, es una imagen portentosa, hecha por la mano de Dios y que pues hoy, como lo vimos hace un momento, podemos ser testigos de este gran milagro. Y bueno, pues si hablamos acerca de la Virgen María en la historia de la salvación, porque vamos a hablar precisamente de ese momento que se da en el Tepeyac y por qué la manifestación, por qué la presencia. Bueno, también podemos decir que como en aquel momento de la visitación de la Virgen María y su prima Isabel para ayudar en esa misión del embarazo de su prima, cuando ella llega y pues esa voz de María pues es suficiente ese saludo, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo llene al hijo de Isabel y dé un vuelco en su seno. Y cuando ella le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿qué he hecho yo para merecer que la madre de mi Señor venga a verme? Ahí la Virgen María, pues seguramente no, pues no, seguramente así fue, ¿no? No había revelado que ella estaba esperando un hijo y pues tanto, pues esta fue inspiración del Espíritu Santo, su prima Santa Isabel, para darse cuenta de que ella iba a ser la madre de Dios. Entonces, pues bueno, así como ella dijo, ¿qué he hecho yo para merecer que vengas a verme? Así podemos decir todos nosotros, o sea, ¿qué hemos hecho, madre? ¿Qué has visto en nosotros? ¿Qué has visto? Que has venido. Has venido aquí a nuestro encuentro, has traído a tu hijo en tu inmaculado vientre, pero no como sucedió en la visitación, que estuvo un tiempo y se retiró después. No, aquí ha venido y ha decidido quedarse para siempre. Ha decidido quedarse en su imagen, ha decidido quedarse en este manto original, en esta imagen portentosa. Pues hagamos lo que está de nuestra parte, pues para que no se vaya, es decir, para que la imagen de nuestra Madre Santísima permanezca para siempre aquí cerca de nosotros. El acontecimiento guadalupano, como todo gran suceso, pues levanta muchas preguntas. El acontecimiento es algo que desborda, es algo extraordinario, es algo que sale de algo normal, de algo rutinario. Entonces, pues al ser tan grande y al ser tan importante, empieza a generar estas preguntas y hagamos estas preguntas básicas, ¿no? Que hacemos para todo aquello que de repente nos roba la atención o de lo cual queremos conocer más. Es decir, preguntándonos el cuándo, el cómo, el quién es, el qué, el para qué. Bueno, precisamente esto es lo que vamos a hacer en los siguientes minutos. Vamos a ir identificando cada uno de esos cuestionamientos para pues tener mayor detalle de lo que es el acontecimiento guadalupano. Y como estamos diciendo, que las apariciones de Santa María de Guadalupe, así como las manifestaciones de la Virgen María en diferentes lugares y épocas en el mundo, pues han dejado mensajes donde pues muchos de ellos son coincidentes, mensajes de, pues ahora sí, de renovar nuestra fe, de reconvertir nuestra fe, de volver a Dios. Y bueno, pues en Santa María de Guadalupe eso no fue la excepción. Aquí vemos un escrito hecho por uno de los frailes franciscanos
que llegaron en 1524, o sea, un poco después de la conquista de México de 1521, Fray Toribio de Benavente, llamado Motolinía, que en náhuatl significa el humilde, el pobre. Él escribe cerca de 1538 todo lo que él pues ha visto en esa época, todas estas manifestaciones, todas estas conversiones, y vean lo que deja por escrito. Por manera que a mi juicio y verdaderamente serán bautizados en este tiempo que digo, que serán 15 años, o sea, de 1523 a 1538, más de 9 millones de ánimas de indios. O sea, estamos hablando de un gran acontecimiento que vino a cambiar la vida, vino a transformar ese origen de nuestra nación, vino a lograr esas grandes conversiones, pero también no solamente de indígenas, también conversiones de europeos que pues precisamente no llegaron, ¿verdad? Con ese ánimo evangelizador, con ese espíritu, sino todo lo contrario. Entonces, pues ellos también lograron esa conversión. Entonces, aquí tenemos un testimonio de esa época donde nos habla que la conversión también fue extraordinaria. Ahora, pues vamos a conocer el dónde sucede esta aparición de Santa María de Guadalupe, pues se da en el Cerro del Tepeyac. Aquí en esta foto estamos viendo, quienes conocen, quienes han estado por ahí, pues saben que esta es la Basílica de Guadalupe, esta es la que tiene el techo aquí en color verde, bueno, que se ha puesto así un poco por el tiempo. También vemos del lado izquierdo lo que le llamamos hoy la Basílica de Guadalupe, de 1976 a la fecha. Pero aquí al centro vemos lo que es la antigua Basílica de Guadalupe o el Señor de la Expiación, de la Expiración. Aquí vemos esta basílica que pues estuvo desde 1709 a 1976. Allí estuvo la imagen, un poco más de 250 años. Ahí estuvo la imagen. Acá atrás vemos un montículo, vamos a poner un poco más grande. Vean aquí, detrás de la antigua basílica está un pequeño cerro. Aquí está. Este pequeño cerro es el Cerro del Tepeyac. En la parte de arriba del Cerro del Tepeyac está colocada la capilla de San Miguel Arcángel, lo que se llamó Capilla de las Rosas, porque ahí, en la parte alta del cerro, es donde Juan Diego subió para recoger esas variadas flores que la Virgen le dijo que las llevara ante el obispo Fray Juan de Zumárraga como prueba. Bueno, aquí estamos viendo el Cerro del Tepeyac, aquí estamos viendo la Plaza Mariana y la explanada. Pero notemos algo en particular de esta foto. Esta foto fue tomada un 12 de diciembre del año 2021. Es decir, disculpen, 2020. Estábamos en plena pandemia, pues digo, en una situación más complicada que ahora. Y pues se determinó que no se podía pues hacer tumulto, no se podía congregar la gente debido al tema del contagio. Es por esta razón que esta foto se toma algo así como a las 8:30, 9 de la mañana del 12 de diciembre del año 2020. Jamás se había visto la Basílica de Guadalupe de esta manera. Sobre toda su historia, jamás el Tepeyac, un 12 de diciembre, se había visto así de solo, así sin ninguna persona que estuviera pues visitando en el día de la fiesta de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Lo que sucedió ese día es que si bien las personas no estuvieron ahí, ella estuvo en millones de corazones y lo sigue estando en millones de corazones, sigue estando con nosotros, sigue estando en nuestras casas de manera muy cercana. Así como pudimos verla hace un momento en la cámara directa, bueno, así lo pudimos hacer también ese día viviendo la fiesta, regocijados de pues otro año más, 490 años que se estaban cumpliendo de las apariciones. Entonces, pues bueno, esta es una imagen que dice mucho precisamente del lugar donde suceden las apariciones, el Cerro del Tepeyac. Vamos ahora, miren nomás esta foto, esta fue antes de la pandemia, pues realmente es una foto impresionante, vean la cantidad de gente alrededor del 12 de diciembre, pues no cabe ni un alma, toda la gente está, pues quiere estar presente ahí en la fiesta,
del 12 de diciembre, conmemorando las apariciones de Santa María de Guadalupe. Y pues bueno, todos sabemos que no solamente el 12 de diciembre, la Basílica de Guadalupe es visitada todo el año. Todo el año recibe peregrinos de todas partes del mundo. La Basílica de Guadalupe es el santuario mariano más visitado en el mundo. Se calcula que entre 23 y 25 millones de peregrinos recibe al año, y solo alrededor del 12 de diciembre, que es la fiesta de la Virgen de Guadalupe, se reciben cerca de 8 millones de personas. En los santuarios de Lourdes, de Fátima, se estiman que entre 8 o 10 millones de peregrinos al año. Entonces esto pues lo convierte en un santuario muy visitado, un santuario que tiene pues la concurrencia, ¿verdad?, de todas partes del mundo. Vemos aquí, pues eso fue el dónde sucedió en la colina del Tepeyac. Si hablamos de los quienes participan, pues un protagonista importante, les decía, es el vidente directo, es decir, la persona, un laico, como muchos de los que estamos hoy conectados, un laico que pues él tuvo ese momento, ese encuentro, esa mariofanía, esa hierofanía, ¿verdad? También en el Cerro del Tepeyac, de tener ese encuentro directo con nuestra Madre Santísima. Y estamos hablando de un indígena llamado Cuauhtlatoatzin, Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Hoy lo conocemos como Juan Diego porque es su nombre de bautizado. Eso en 1524, cuando pues ya habían llegado los primeros frailes. Él es bautizado y convertido a la fe católica y recibe el nombre de Juan Diego, pero su nombre en náhuatl era Cuauhtlatoahuac Cuauhtlatoatzin, es decir, águila que habla cosas divinas. Él nace en 1474. Esto del año de nacimiento y la edad, pues es relevante, les decía, para entender ese significado en Santa María de Guadalupe. ¿Por qué a un vidente de una edad ya avanzada? Porque él tenía 57 años cuando tuvo las apariciones. Recordemos, en Lourdes, en Fátima, pues eran niños, eran jovencitos, ¿verdad? No pasaban los 14 años. Pero aquí en Santa María de Guadalupe, Juan Diego, de 57 años. Él es vecino de Tlayacac, en Cuautitlán, muy cerca de allí de la zona del Tepeyac, bajo el reinado de Texcoco. Esto es importante porque empezamos a hablar acerca de rasgos de la mentalidad indígena, es decir, qué pensaban, cuál era su filosofía religiosa, porque recordemos, y lo vamos a ver un poco más adelante en la línea del tiempo, que pues digamos, esa influencia del viejo mundo, la influencia europea, pues no llega sino después de 1492. De etnia chichimeca, de mentalidad tolteca. Aquí, pues esto también de la mentalidad nos va a dar rasgos interesantes acerca de Juan Diego, de lo que él pensaba, de lo que él creía antes, pues, de haber sido bautizado, antes de haber sido convertido. Su lengua principal el náhuatl, y 57 años. Bueno, él es un protagonista precisamente del acontecimiento guadalupano y les decía, él fue canonizado en el año 2002, San Juan Diego, primer santo indígena americano. Entonces, esa es la historia de Juan Diego. Hablemos ahora acerca de el cómo, es decir, ¿y cómo se da este encuentro? ¿Cómo es que hoy sabemos que la Virgen de Guadalupe tuvo un encuentro personal con Juan Diego? ¿Cómo es que tenemos ese detalle? ¿Cómo es que conocemos todo esto alrededor del acontecimiento guadalupano? Y fíjense cómo está, pues la gracia de Dios, ¿verdad? De dejar su mensaje de manera de imagen, es decir, la imagen que nos dice, la imagen que nos habla, la imagen de Santa María de Guadalupe, pero también hay elementos dejados por escrito. Claro, no directamente de la Virgen María o de Juan Diego, pero relacionados con ese momento. Y vamos a hablar de un escrito que tiene pues mucha importancia, no es, digamos, el más importante, no es tampoco un documento por el que conozcamos este relato, sino tiene una característica muy particular. Se llama el Nican Mopohua. Vamos a hablar de él pues los siguientes días. A partir de mañana, un par de días, vamos a estar hablando en detalle del Nican Mopohua. Por eso no se pierdan ninguna de las sesiones de esta semana. Créanme que
esto que estamos hablando apenas es el comienzo, apenas es un pincelazo, ¿verdad? De lo que vamos a conocer, de lo que vamos a ver y lo que viene. Entonces, vamos a hablar más del Nícar Mopowa, pero por ahora quiero sacar un extracto del Nícar Mopowa. Quiero tomar una parte que de ahí quiero partir para la explicación de todo el contexto histórico. El Nícar Mopowa es un documento que contiene la narración de la Virgen María con Juan Diego, recogida por un noble indígena llamado Antonio Valeriano. Antonio Valeriano escuchó de la boca de Juan Diego todo lo que sucedió. Sin quitar ningún detalle, los indígenas tenían una preparación muy fuerte en la transmisión oral porque todo lo transmitían de manera verbal, no tenían una escritura, por tanto, pues todo era hablado. Entonces su memoria la trabajaron de esa manera para que no se escapara ningún detalle de lo que ellos transmitían. Juan Diego lo hace de esta manera y él de propia voz lo transmite a Antonio Valeriano, quien es el que escribe el Nícar Mopowa. Estamos hablando de 1545, 1546. Alrededor de unos 15 años después de las apariciones. Bueno, en una parte del Nícar Mopowa, el versículo 24, está dividido en versículos para hacer más fácil su lectura. En el 24, quienes tengan el Nícar Mopowa ahí lo pueden revisar, lo pueden ver. El Juan Diego, aquí en este momento, en el versículo 24, ¿qué ha sucedido hasta este momento? Ha sucedido que Juan Diego va caminando por la orilla del Tepeyac ese sábado 9 de diciembre, que va a la doctrina a Tlatelolco, escucha del cerrillo, de lo alto del Tepeyac, él pasó por un lado, él escucha un sonido celestial, él escucha un sonido y él lo dice de esta manera, como de pájaros, o sea, no tenía palabras para explicar, para comparar el sonido tan bello. Por eso dice como de pájaros, el siniscan y el coyoltototl, que eran sonidos de aves pues muy hermosos. Entonces él lo describe de esa manera y él sube el Tepeyac y cuando llega a lo alto del cerro, ve parada ahí sobre una roca a la imagen, ve a Santa María de Guadalupe, ella en persona, o sea, ella está parada ahí arriba del Tepeyac. Bueno, hasta este momento la Virgen María nada más le ha llamado por su nombre Juan Diego, Juan Diegotzin, Juanito, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Es todo lo que le ha dicho. Juan Diego se acerca con ella, se postra en ese signo de respeto, de admiración y le dice, fíjense, no se ha presentado ella con él. Él, al verla, reconoce inmediatamente de quién se trata y le dice, mi señora, reina, muchachita mía, allá llegaré a tu casita de México, Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan, quienes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. Fíjense cómo Juan Diego le está hablando con muchos elementos de catequización, es decir, de lo que él ya estaba recibiendo en su catequesis. Nuestros sacerdotes, tu casita de México, Tlatelolco, es decir, la casa de Dios, es decir, la capilla a donde él iba, a esa doctrina. Él se refiere de esta manera, pero le habla con esa cortesía indígena, con esa cortesía de decirle mi señora, con mucho respeto, reina, le reconoce que es una persona con un rango superior, muchachita mía, también le habla con un respeto, con esa ternura y esa calidez que también es muy propia del lenguaje náhuatl. Él sabe quién es ella y solamente la ha visto por primera vez, se acerca y sabe quién es. ¿Qué significa esto? Pues entonces que Juan Diego pudo interpretar, pudo leer en la imagen de Santa María de Guadalupe esos signos y esos símbolos que para Juan Diego quedaron claros. Sabía de quién se trataba y sabía lo que la imagen de Santa María de Guadalupe le estaba transmitiendo. Eso es el códice. Es un códice que se presenta con Juan Diego y él, por esa formación, por esa cultura de tener esos pictogramas, esos códices para transmitir el conocimiento, él lo lee de esa manera. Esto lo vamos a conocer el día que veamos el códice, no se lo pierdan. Bueno, pues aquí esto se le llama una inculturación, es decir,
Santa María de Guadalupe toma elementos de esa cultura para que su mensaje sea interpretado de una manera directa, de una manera clara. Esto es clave en Santa María de Guadalupe, es decir, la inculturación del Evangelio. ¿Cómo es que la palabra de Dios, cómo es que el Evangelio queda claro para esa mentalidad indígena que no conocía de Dios, no conocía de Jesús antes de la llegada de los europeos? Pero para ellos el mensaje fue clarísimo por la manera como les fue transmitido, por la imagen y también por la palabra, por los elementos, signos y símbolos. Esto es inculturación del Evangelio, donde pues la Virgen Santísima ha tomado lo bueno y verdadero de esa cultura, es decir, no es una fusión, no es un sincretismo, no es unir el cristianismo con el paganismo, con lo que aquí se practicaba, no, es tomar nada más aquellos elementos verdaderos y esos llevarlos a la plenitud en su Hijo Jesucristo. Por eso ese mensaje de Santa María de Guadalupe fue clarísimo, fue aceptado de una manera inmediata. Por eso nos explica la gran conversión. De esos 15 años, 9 millones de ánimas que hablaba, porque es un ejemplo de conversión, es un ejemplo de la presencia de Dios, de su obra salvífica en estas tierras. Aquí pues vemos de nuevo el Tepeyac, así como Juan Diego pues pasaba por un lado cuando escucha esos cantos como de pájaros, y él sube y tiene este encuentro con María Santísima. Aquí vemos ahora en esta imagen, bueno, pues una línea del tiempo creo que nos va a ayudar mucho para ir explicando todo lo que sucede en este contexto histórico. Ahora, ¿por qué hablar de historia un poco? ¿Por qué hablar de decir qué practicaban, qué pensaban, cuál era la filosofía religiosa? Bueno, como lo hemos dicho, Juan Diego tenía 57 años cuando las apariciones. Juan Diego apenas 7 años antes, a la edad de 50 años, se había bautizado. Entonces quiere decir que durante 50 años Juan Diego tenía esta mentalidad indígena prehispánica donde pues abundaban los dioses, la referencia a dioses de la naturaleza, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tlaloc, donde pues estaban asociados a eventos importantes del cielo, las estrellas, los elementos de la naturaleza. Y es por eso que también entramos a este aspecto del contexto histórico. Vemos del lado izquierdo, en 1325 se da la fundación de México Tenochtitlan, es decir, cuando se crea en el centro del país este gran imperio mexica, donde pues digamos que es el origen de ese gran imperio que casi por 200 años, de 1325 a 1521, casi estos 200 años pues estuvo, digamos, dominando ese territorio. Los mexicas pues eran un pueblo conocidos por su espíritu guerrero, por pues tener, digamos, enemistad con algunos poblados cercanos, porque por el cobro del tributo, además también porque apresaban, tomaban esclavos, tomaban guerreros que eran utilizados también en ceremonias sagradas para ellos por su filosofía religiosa y que consistían pues en sacrificios, es decir, ofrecer a Dios, a sus dioses, ofrecer esa vida, ofrecer ese corazón de estos, pues de quienes capturaban, y esto era una manera también de que ellos veían el universo, tenían esa cosmovisión de que pues eran quienes regían el mundo, es decir, querían mantener la vida en el universo ofreciendo ese líquido precioso, ese líquido sagrado que era la sangre, para que pues digamos, para que el cosmos mantuviera ese orden, para que el sol siguiera dando vida, para que fuera alimentado, y pues todo esto fue parte de ese pensamiento. Y bueno, pues Juan Diego de alguna manera no estaba directamente en esa zona de Tenochtitlan, él estaba más hacia la zona de Tula, donde ese pensamiento tolteca ya habían avanzado ellos en el conocimiento de un solo Dios. Es decir, ellos decían, hay un Dios que es el Dios de todo, si hay día y noche, si hay frío, calor, si hay agua, tierra, si hay, ellos veían esa dualidad hombre-mujer, también ellos creían que había un Dios que lo abarcaba todo, era el Dios llamado Ometeotl, el Dios de la dualidad. Entonces, vean cómo estos elementos
de inculturación, es decir, ya algunas etnias pues estaban también en ese camino del reconocimiento de un solo Dios. Por eso también en la llegada de la evangelización, pues ese, digamos, ese pensamiento de un solo Dios, también para algunos grupos, pues no fue tampoco tan difícil de asimilar. Bueno, avanzamos en la línea del tiempo, vemos un códice aquí de este lado, la Fundación de México Tenochtitlan, un códice que pues básicamente son dibujos que representan hechos, actividades de la vida diaria, y aquí se representa la Fundación de Tenochtitlan. Vean el águila devorando una serpiente parada sobre un nopal, y que hace referencia al escudo de nuestra bandera nacional. En 1492 llegan los europeos, descubren América. Recordemos que pues Europa estaba viviendo un renacimiento. Europa, en particular España, la península ibérica había sido rescatada de los musulmanes en 1492 por los reyes católicos, Isabel la Católica y Fernando de Aragón, y pues buscando nuevas rutas para sacarle la vuelta a las rutas de los otomanos, de los árabes. Pues quieren bordear, digamos, la tierra, que piensan que pues no existe América. En ese entonces América para ellos no figuraba en sus mapas. Quieren darle la vuelta al mundo y se topan con que en medio está un continente, el continente americano, el cual pues se cree que han llegado a las Indias, y es por eso el nombre que se le adjudica de indígenas. En 1521 se da la conquista del Imperio Mexica, es decir, un episodio en el cual pues ese gran imperio azteca, gran imperio mexica, pues es dominado por los europeos, los españoles principalmente, con un ejército pues realmente no tan numeroso, algunos 500 soldados, tenían caballos, cañones, algunas armas, pero principalmente fueron apoyados por miles de indígenas que estaban en contra de los mexicas. Es decir, se ha dicho que pues más que una conquista por parte de los europeos, se trató más de una revuelta indígena, es decir, indígenas venciendo a indígenas, que esa fue la manera en cómo se logró pues tomar el control de México Tenochtitlan. Esto es en 1521, entonces pues llegan los europeos a territorio de aquí de México, bueno, antes no se llama México, a estas tierras. Desde 1519 es cuando Hernán Cortés llegó a Veracruz y fue avanzando a través del interior, porque escuchaba que había un reino enorme, ¿verdad?, que poseía oro, que poseía grandes propiedades, y que él quería llegar precisamente a Tenochtitlan. En 1521 se da este momento de la conquista, y en 1531, es decir, 10 años después, es cuando se dan las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Vean entonces que han pasado 10 años, desde 1521 a 1531, cuando se dan las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. ¿Y cuántos años han pasado del descubrimiento de América? Han pasado 38 años, han pasado 39, casi 40 años. Realmente entonces, las apariciones de Santa María de Guadalupe se dan en un momento de la historia importante, que es el nacimiento, digamos, de estas civilizaciones recién descubiertas por el viejo mundo, recién descubierta por la civilización de Europa, de Asia. Entonces es ahí donde Dios pone ese momento, esa intervención divina, para que también su palabra pues sea puesta, esa semilla también aquí en estos inicios de las civilizaciones en América, las civilizaciones originarias que existían, pero que ahora iban a crear estas civilizaciones mestizas de mezcla, y que iban a dar lugar a estas nuevas naciones, entre ellas México. Y bueno, en el 2022, que estamos ahora, vamos hacia el 2031, faltan 9 años para el gran jubileo de los 500 años. Entonces, pues esto que estamos escuchando de la Virgen de Guadalupe es un camino solamente, es apenas ubicarnos en esa ruta que nos lleve hacia el gran jubileo de los 500 años. Es la idea de que conozcamos acerca de este acontecimiento guadalupano, para que reconozcamos el gran amor de Dios, y sobre todo cómo Santa María de Guadalupe, cómo la Virgen María nos lleva a su Hijo Jesucristo, nos lleva hacia Él, porque ella sí lo pide. Ella, en su misión, en su petición, que la van a conocer los siguientes días cuando escuchen del Nican Mopowa,
pues ella lo deja de manifiesto de una manera muy clara. ¿Cuál es el propósito de su visita? ¿Cuál es la misión de su presencia? ¿Y por qué en ese momento tan particular de la historia? El por qué y el para qué. Esos son elementos muy importantes de este gran acontecimiento guadalupano. Y pues preparados todos para estos 500 años, para la gran fiesta. Juan Diego nace en 1474, les decía, antes del descubrimiento de América, y el encuentro de Cortés y Moctezuma se da en 1519. Este encuentro que le llamamos de las dos culturas, y decimos así porque la cultura se había desarrollado de forma diferente. La cultura en Europa se había dado de una forma distinta que no se conocía en América y viceversa. Los pueblos originarios de América no conocían de la cultura europea y la cultura europea no conocía del desarrollo de la cultura que se había dado en Mesoamérica, en este continente recién descubierto. Y pues vemos cómo se da justo ese momento. Juan Diego, como dato adicional, pues se bautiza en 1524, 7 años antes de las apariciones. Por tanto, Juan Diego ya tenía una formación, ya se estaba catequizando. Entonces, pues también de ahí el cómo Juan Diego en esa preparación de cuando la ve por primera vez y reconoce ese elemento. Voy a tu casita de México, Tlatelolco, donde nos hablan nuestros sacerdotes, ¿verdad? Imagen de nuestro Señor. Bueno, aquí continuamos entonces en esta línea del tiempo y entramos un poquito de nuevo a la mentalidad religiosa que en ese entonces imperaba. Antes del descubrimiento de América, antes de la llegada de los europeos en 1519, 1521, pues la presencia de la civilización en los mexicas que utilizaban el lenguaje náhuatl, pues en este lenguaje se presenta también la combinación de palabras, la aglutinación. El lenguaje náhuatl es un lenguaje muy poético, muy hermoso en la manera como se pronuncia. Estas dos palabras, atl tepetl, significan cerro y agua. Atl, agua, tepetl, cerro. Y cerro y agua dan un tercer significado. Juntas significa civilización, pueblo, y es así como los pueblos originarios representaban una nueva civilización. Es decir, cuando formaban un pueblo, lo primero que construían era una montaña. En este caso, pues ellos lo simbolizaban con una pirámide. Esta pirámide, pues representa este templo, representaba esa agua cerro, esa civilización que estaban formando. Es por eso que cuando pues se da, digamos, esta guerra en 1521, pues lo que se destruye primero pues son esos templos, porque es lo que se está destruyendo la civilización. Cuando pues los pueblos originarios ven que eso sucede, lo que están entendiendo es que su civilización termina. Y vean entonces cómo pues el Tepeyac simboliza también ese cerro, simboliza esa nueva civilización, esa casita sagrada que pide nuestra Madre Santísima de dar lugar a una nueva civilización, a un nuevo pueblo en su templo. Y pues alrededor del Tepeyac había agua. Entonces fíjense los elementos, cerro y agua, cerro del Tepeyac y el lago de Texcoco, como también ese simbolismo del lugar también es de un gran significado para la mentalidad indígena. Bueno, esto se le denomina el difracismo, la aglutinación de las palabras, es decir, las frases compuestas, y esto es también de lo que se habla mucho en el lenguaje náhuatl. Otros difracismos, por ejemplo, lo encontramos en Isochit Incuicatl, que significa flor y canto, que esto se refiere a un canto hermoso que se eleva al cielo, es la poesía, la comunicación con la divinidad, y entendamos cómo estas palabras flor y canto las encontramos mucho en relación al acontecimiento guadalupano. Cuando buscamos material, información de la Virgen de Guadalupe, las palabras flor y canto aparecen muchas veces. Flor, recuerden, Juan Diego va y corta variadas flores en la cumbre del Tepeyac. En el vestido de Santa María Guadalupe vemos algunas imágenes como flores. Ya después sabremos qué significan. Y el canto, Juan Diego escucha un canto hermoso como de pájaros en lo alto del cerro del Tepeyac. Y no se pierden el tema de la ciencia, que también veremos esta semana, en uno de los días. Ahí nos hablarán precisamente del canto. Es un tema muy, muy interesante que no pueden perderse. Otro difracismo, Inixtli Inyolotl, el rostro corazón, es la personalidad, es ese rostro
el poder poner el corazón en el rostro ajeno. Esto también lo vemos muy presente en el vestido de Santa María de Guadalupe, en este simbolismo, en estas flores, en estas que nos parecen como rostros, que nos parecen como corazones, y bueno, pues conoceremos de todo este gran significado. Después, habiendo hablado del disfracismo, otra de las características de ese pensamiento religioso, de esa filosofía, pues era la tilma. ¿Dónde se imprime la imagen de Santa María de Guadalupe? En una tilma que es una prenda personal de Juan Diego que utilizaban los indígenas, y era una prenda que era utilizada por todas las clases sociales, es decir, lo utilizaban tanto los macehuales, que eran la gente común, la gente del pueblo, macehual, al cual pertenecía Juan Diego, como los nobles o como el Tlatoani, que era, digamos, el que tenía derecho a hablar, eso significa Tlatoani, el emperador. Había diferencias, es decir, el emperador utilizaba una tilma, pero tenía color. Él utilizaba colorido, utilizaba color azul, color verde, utilizaba algunos grabados, algunos dibujos, y en el caso de los macehuales, pues bueno, ellos no tenían grabado en su tilma. Y aquí empezamos a ver de nuevo una relación interesante, porque la tilma de Juan Diego, al ser totalmente sin color, totalmente en el tono natural de la fibra del isotus de esta planta agavacea de la familia del agave, bueno, pues estamos viendo que entonces la tilma de Juan Diego toma ese color, vamos a decirlo así, al imprimirse la imagen de Santa María de Guadalupe, y es algo que representaba la nobleza, que solamente el Tlatoani utilizaba esa tilma con esos grabados. Bueno, la tilma de Juan Diego, digamos que por gloria de Dios, por intervención divina, también se convierte en esa tilma de nobleza. La tilma tenía varios usos, desde luego para protección, protegía el cuerpo de las inclemencias del tiempo. Recordemos que el encuentro de Santa María de Guadalupe con Juan Diego se da del 9 al 12 de diciembre de 1531 en lo alto del Tepeyac. Es diciembre, es invierno. Es una zona fría, es una zona que provocaba hielo en el lago de Texcoco, por tanto había que cubrirse de esas inclemencias. Juan Diego, recordemos que va caminando a su doctrina una mañana fría del sábado 9 de diciembre, y al alba, es decir, al amanecer, es cuando escucha que le hablan de lo alto del Cernillo. Juan Dieguito, Juan Diegozzi. Y bueno, pues lo protegía. Esa tilma le protegía su cuerpo. Era una tilma de un tamaño que le permitía pues enrollarse en ella, el cubrirse en esa tilma, es decir, la tilma no iba solamente al frente de su cuerpo, sino era una tilma que le servía como esa capa que él podía enrollar. Por tanto, pues tenía una longitud, una dimensión más grande que su cuerpo. También tenía otros usos la tilma para el matrimonio. Vemos aquí un códice, vean este códice que nos refiere, precisamente estos códices fueron también encargados por los primeros frailes que les pedían a los indígenas, bueno, a ver, dibújame tus costumbres, tus usos, qué significa, por ejemplo, que estén ahí sentados, qué significa que tengan ese nudo aquí entre la tilma y el huipil de la mujer, pues significa que era el matrimonio, era la unión indisoluble. Por tanto, la tilma del varón que está aquí, pues significa también el matrimonio. Fíjense esta unión. Aquí estas palabras que están en castellano que dicen viejo, vieja, varón, mujer, pues son palabras escritas por los mismos franciscanos, por los mismos frailes. Juan Bernardino de Sahagún tenía también informantes a quienes les pedía que describieran en códices pues aspectos importantes de su vida, y vemos aquí cómo está la mamá. Vean, aquí hay un rasgo importante que nos va a decir también acerca de la simbología de la imagen de Santa María de Guadalupe. Vean cómo el peinado de esta persona, una mujer casada, cómo el peinado tiene como un trenzado hacia arriba, tiene como unas trenzas hacia arriba. Vean aquí, vean acá, y vean aquí también en la parte de abajo, como en estas mujeres
que nos evoca mujeres casadas, pues tiene también este trenzado. Pero vean en particular el peinado de la doncella, o sea, de la virgen que está aquí en este momento del matrimonio. Vean su peinado liso, su peinado sin ningún trenzado. Y hasta ahí dejo el dato. Porque cuando veamos la imagen de Santa María de Guadalupe, esto también nos va a dar un significado muy, muy importante. Y pues bueno, entre otros usos tiene también lo que es el sustento, porque con la tilma pues sostenían, agarraban ese alimento. Juan Diego sustenta las flores en su tilma. Él lleva esas flores, que para Juan Diego ese era el milagro. Para Juan Diego ese fue el milagro de la Virgen María que le presentaría como prueba a Fray Juan de Zumárraga. Cuando le dice, tráeme una señal, él lleva en esas flores la señal solicitada, porque va por ellas a un lugar frío, a un lugar inhóspito, donde no era el tiempo de darse flores. Para Juan Diego, ese fue de principio el milagro o la señal solicitada. La misión también, o sea, la tilma pues deja ver la misión, el macehual es la dedicación al campo, la dedicación también a servir en otros oficios, la nobleza, pues su misión de proteger, su misión de ir a la guerra, pues esta es lo que significaba para ellos también. Y la trascendencia, porque también en la tilma pues eran envueltos los cuerpos, era digamos en esa ceremonia mortuoria, donde pues se envolvían y para también trascender junto con esa prenda tan particular, tan importante que era la tilma. Por tanto, el hecho de que la imagen de Santa María Guadalupe haya quedado en la tilma de indígena, pues toma todos estos elementos de importancia. Vean cómo representa una prenda muy importante que habla de ese carácter personal, donde ella está escogiendo un rasgo del indígena Juan Diego, de su tilma, de su prenda, que fue hecha de una manera, con una fibra irregular, con muchos accidentes, con muchos nudos, con una prenda, una tela que no podía durar más de 20 años en un estado así de conservación, porque estaba precisamente al lado del lago de Texcoco, con una calidad de agua que es alta en salitre, y eso pues carcome con el paso del tiempo. Entonces, pues la imagen que se haya preservado y que esté hoy a la vista de todos desde hace ya 490 años, pues nos abre de la imagen y del origen portentoso de la tilma de Juan Diego, de la imagen de Santa María de Guadalupe impresa en él. Bueno, pues aquí también esto es parte de su cultura, la tilma, lo cual ya comentamos. Vamos a hablar ahora pues de ese encuentro que les digo representó pues este choque de las dos culturas, es decir, las civilizaciones se habían desarrollado de manera diferente. En Europa pues encontramos cierto desarrollo, y aquí en esta imagen pues es un dibujo que evoca precisamente ese encuentro. ¿Cómo es que se dio ese primer momento en noviembre de 1519, cuando Hernán Cortés con su ejército llega al encuentro con el emperador, el Tlatoani Moctezuma? Vean cómo pues cómo iba ataviado, en este caso el emperador, el Tlatoani, llevaba este penacho que sabemos que ya existe en Austria, ¿verdad? Un penacho que se ha conservado, que es muy vistoso, con plumas de quetzal coloridas. Bueno, lo vemos aquí con esta tilma. Vean aquí este rasgo, su tilma es de color, tiene grabado. Y pues él no pisa la tierra. Vean cómo hay un tipo de alfombra, de petate que van moviendo conforme él caminaba, porque su dignidad no permitía que él tocara el piso. Entonces sus sirvientes pues van a su paso precisamente para evitar que toque la tierra. Por eso es que cuando en la presencia de Santa María Guadalupe, todos estos elementos Juan Diego los toma en cuenta, y él ve que ella está parada junto a él la puede ver de frente, puede verla a ella de frente, porque al Tlatoani no lo podían ver a los ojos, tenían que tener agachados en ese signo de veneración, de respeto, y pues
cómo también ese cambio, ¿verdad? De sentir una madre amorosa, una madre más cercana, una madre que se presenta así ante sus hijos y no con esa distancia o con ese rechazo con el que veían a sus emperadores, a sus tlatoanis. Vemos aquí también en medio la presencia de una mujer, es la Malinche, pues la Malinche jugó un papel muy importante porque ella fue indígena, una indígena que sirvió de traducción. La Malinche fue un botín de guerra cuando llega en el 1519 Hernán Cortés por el rumbo de Tabasco y pelea con algunos grupos, pues le dan doncellas como pago y entre ellas iba Malinche, Malinche que dominaba el náhuatl porque había crecido en estas etnias acá cercanas al Valle de la Náhuatl, hablaba náhuatl, pero también había sido vendida por mercaderes a los reinos de Tabasco y pues también hablaba el maya. Entonces, cuando Hernán Cortés llega a la zona de la península de Yucatán, encuentra a dos españoles que habían naufragado años antes y pues uno de ellos, Jerónimo de Aguilar, un sacerdote, bueno, pues él había estado varios años en esa península de Yucatán y logró hablar el maya y pues Hernán Cortés se comunicaba desde luego con él en español, en castellano, y él le traducía en maya a la Malinche y la Malinche tomaba el maya y después hablaba el náhuatl. Imagínense cómo se daba ese puente de comunicación, o sea, cómo existía por obra y gracia de Dios esta facilidad que tuvo, digamos, Hernán Cortés, los europeos, para poderse comunicar con estos pueblos originarios, porque tenían este medio de comunicación. Bueno, pues ahí se presenta en este momento de el encuentro de los dos mundos y algunas de las diferencias que encontramos en el pensamiento religioso, bueno, pues de Europa, un único Dios, el único Dios verdadero. En el caso de las civilizaciones de América, pues la creencia en muchos dioses, siendo políglotas, la escritura se tenía ya con el alfabeto latino, y en el caso de América, pues se utilizaban los códices, los pictogramas. El sistema jerárquico traído desde Europa, la monarquía se conocía de los reyes católicos, quienes habían financiado, patrocinado las expediciones de Cristóbal Colón, y pues en el caso de América, el Güey Tlatoani o el gran emperador. La lengua, el náhuatl, el castellano, como lengua predominante en la península ibérica, y la relación con la divinidad en América pues era de idolatría, y en el caso de los conquistadores europeos eran de adoración a Dios y de la veneración también a los santos y de la veneración a nuestra Madre Santísima, en advocaciones que ya se conocían en ese entonces como la Virgen de los Remedios o bien también como la Virgen del Pilar, que se conocía desde sus apariciones en Zaragoza, en España. Y pues también conoceremos en uno de los temas que veremos esta semana, dentro de los fundamentos guadalupanos o de los fundamentos antiaparicionistas, es decir, de por qué se cree que no existieron las apariciones. Uno de esos argumentos es que en España existe un santuario de la Virgen de Guadalupe, y efectivamente, así es, desde el siglo XIII existe un santuario de la Virgen de Guadalupe, pero no se pierdan ese tema que tendremos también esta misma semana. Y continuando, pues bueno, les decía sobre el desarrollo en Europa, ya se tenían universidades desde el siglo XIII, ya en el momento que se da la fundación de Tenochtitlan, a principios del siglo XIV, se escribe la Divina Comedia por Dante Alighieri, ya se tenía pues esta sede papal en Francia, en Aviñón, en el tiempo, en esos 70 años que la sede del Papa estuvo fuera del Vaticano, en el siglo XIV, y vean cómo en el momento de prácticamente la conquista, la caída del Imperio Mexica, cuando empiezan a presagiar que algo va a suceder por la aparición de cometas, por los temblores que presagiaban el cuatro movimiento. Bueno, pues ahí en Europa ya se estaba dando pues esta teoría de Copérnico, ¿no? De el postulado heliocéntrico, es decir, el sistema solar girando alrededor del Sol.
el sistema planetario alrededor del Sol, pero también ya Da Vinci pintando a la Mona Lisa y los frescos de la Capilla Sixtina. Vean entonces cómo la diferencia cultural que se fue desarrollando de uno y de otro lado. Por tanto, pues este encuentro realmente no fue nada fácil, nada sencillo, por eso se habla del choque de las dos culturas. Y esto nos lleva precisamente a un periodo que le hemos llamado la depresión indígena. Decíamos que en 1521 se da la conquista del Imperio Mexica y en 1531 las apariciones de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué pasa en esos 10 años? En estos 10 años sucede pues que este encuentro cultural pues genera realmente muchos problemas. Los primeros evangelizadores que habían llegado con los conquistadores en 1523, 3 frailes franciscanos de origen belga, en 1524, 12 frailes franciscanos, pues realmente se podía avanzar poco en la evangelización. Barreras del idioma, barreras culturales, barreras también de la alimentación. Los indígenas pues fueron afectados también por la viruela, que fue un contagio traído de Europa. Se dice que casi la mitad de los pobladores de Tenochtitlan perecieron por la viruela y fue uno de los factores, digamos, que pues apoyó o ayudó a que se conquistara la gran Tenochtitlan. Era poco lo que se podía hacer, en realidad, poco avanzar en evangelización. Apenas las semillas de la fe se estaban poniendo en estas nuevas tierras. Asimismo, pues se nombran los primeros gobiernos, tanto civil como eclesiástico. El primer gobierno civil a través de la primera audiencia, el rey Carlos I de España, Carlos V de Alemania, es el mismo. Él pues nombra este primer gobierno civil, los primeros oidores que venían a la Nueva España para pues tomar nota de todo lo que sucedía y también pues para ver qué se podía hacer, de qué manera se podía, digamos, considerar todo lo que se estaba descubriendo en estas nuevas tierras. Y también llega un gobierno eclesiástico, es decir, el primer obispo para la Ciudad de México, Fray Juan de Zumárraga. Ya había un obispo previamente, un obispo de Tlaxcala, que fue la primera diócesis, pero la segunda fue el obispo Fray Juan de Zumárraga. Entonces, pues este gobierno llega a esta zona de la Nueva España, de México Tenochtitlan, formándose apenas. En realidad, pues hay muchos problemas, les decía, porque pues se está viendo también a los nativos como materia de esclavitud, de explotación, de quitarles sus bienes, de sufrir vejaciones, de sufrir maltrato, abusos. Y esto era hecho también pues, por parte de ciertos grupos que no llegaron con ese ánimo de cuidar de los indígenas, con ese ánimo de evangelizar, lo cual sí fue tomado de manera muy directa por los primeros evangelizadores y por europeos que llegaron precisamente con esa idea de pues dar a conocer la palabra de Dios. Fray Juan de Zumárraga llega a México, él como protector de indios, es, digamos, él es nombrado por el rey, por el emperador Carlos I, para que él se encargue de la evangelización en esta zona de inicial de México Tenochtitlan. Y pues Nuño de Guzmán es un personaje que aquí nombramos con la primera audiencia, como primer oidor. Y hay muchos conflictos porque pues los civiles, sobre todo los que querían explotar, pues ellos querían tener esclavos, ellos querían explotar lo que encontraban, el oro, los tesoros, lo que encontraban aquí que podía ser utilizado como materia comercial, como materia de explotación, y pues no les gustaba que los frailes y sobre todo Fray Juan de Zumárraga los protegiera a los indios. Fray Juan de Zumárraga pues él estuvo en un intento de que lo asesinaran precisamente porque él estaba a favor de los indios. Había conflictos civiles, pues no querían que se bautizaran precisamente para que se mantuvieran la misma condición de no ser hijos de Dios para poder oprimirlos y pues se empezaba a dar también el mestizaje de manera forzada, es decir, los hijos de indígenas y de europeos pues que eran producto de violación, producto de guerra, que no eran queridos ni por unos ni por otros, pues era una situación realmente que conduce a este periodo que se llama depresión indígena, porque los indígenas decían, ¿dónde están nuestros dioses? Aquellos dioses que alimentamos con la sangre sagrada, de aquellos dioses que siempre vieron por nosotros, que nos mantuvieron con vida, ¿dónde están ahora? ¿Será que todo fue un engaño? ¿Será que nos abandonaron?
será, porque ahora tú me hablas, le decían a los evangelizadores, me hablas de un Dios que yo no lo veo en la raíz, a un Dios que yo no lo veo como algo arraigado. Para ellos, lo arraigado, la flor, era lo verdadero, era lo que le daba sustento. Por eso también la presencia de flor y canto, porque para el indígena esa mentalidad, lo arraigado, era lo que era verdadero. Entonces se le hablaba de un Dios que no le parecía arraigado, de un Dios que no lo veía de tan cercano, y pues eso también llevaba a esa depresión. Y sobre todo también cuando veía la conducta que no era congruente. Me hablas de un Dios de amor, me hablas de un Dios de perdón, me hablas de un Dios misericordioso, pero veo algunos de tus hermanos que también maltratan, atacan, humillan, explotan. ¿Dónde está entonces ese ejemplo? ¿Dónde está ese Dios de amor del cual me estás hablando? Todo esto pues entonces conduce a este periodo de Gran Depresión, pero estamos hablando que fue un periodo difícil tanto para indígenas como para europeos, para todos aquellos que veían entonces que no se estaba dando ese crecimiento, esa formación que se esperaba para estos primeros pueblos, sino que estaban viendo pues que todo se estaba volteando, que se estaba yendo por un camino totalmente equivocado, y pues se necesitaba de una gran ayuda, se necesitaba realmente de algo que ayudara a resolver esta situación, que ayudara a resolver esta situación que de continuar hubiera acabado para siempre con ese inicio de la gran civilización que se estaba gestando a principios del siglo XVI. Fray Juan de Zumárraga, pues él es nombrado por el emperador, les comentaba, como primer obispo, el 12 de diciembre de 1527, vean nomás la fecha providencial. Él llega en 1528 a México. Él tenía 63 años al momento de las apariciones, Fray Juan de Zumárraga. Vean entonces también cómo tenemos a un anciano, 57 años, Juan Diego. Tenemos a Fray Juan de Zumárraga, 63 años, y ellos siendo protagonistas principales de las apariciones de Santa María de Guadalupe. Aquí, bueno, Fray Juan de Zumárraga, también un fraile franciscano que había demostrado una gran caridad, un gran amor por el prójimo, allá en su convento en Abrojo, en España, pues es traído a México a los 63 años. Tal vez a alguien que a la edad hubiera dicho, ya no es tiempo, ¿verdad? Ya no es momento para estar iniciando algo, para estar conociendo o para abrir camino de la fe en la Nueva España. Bueno, pues él todavía pues estuvo cerca de 17 años, él fallece a los 80 años en México. Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga, viendo toda aquella situación tan difícil, tan complicada, pues él escribe al rey, él escribe todo lo que sucede, hablándole acerca de que el primer gobierno civil, las atrocidades que está cometiendo, los abusos, la explotación, de que él mismo fue objeto de asesinato. Él escribe al rey en una carta que, entre otras cosas, él alza un clamor al cielo. Él alza un clamor en esa carta diciendo, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Vean nomás qué palabras tan profundas, qué palabras que salen del corazón, de un corazón, pues digamos, atormentado por todo lo que pasa, de un corazón afligido que busca la ayuda de Dios, que busca la ayuda de Dios para que Dios mismo sea quien ponga mano en esta situación, porque si no, todo esto se perderá. Ahora, pues esto lo escribe en 1529, en agosto de 1529, en esa carta al rey, que llegó también de una manera providencial, porque todas las cartas se las obstruían, se las bloqueaban, pero él se las ingenió para personalmente dejar la carta en un barco en Veracruz que zarpaba a España precisamente, y a un capitán que hablaba su misma lengua euskera, que es esta lengua de la zona norte de España, o la zona vasca. De ahí era Fray Juan de Zumárraga. Bueno, pues pudo comunicarse con él y le dijo, solamente al rey le entregarás esta carta. Es por eso que esta carta llega a sus manos, pero en ella también este clamor de parte del obispo. Pero si nos preguntamos, ¿cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál fue la respuesta que Dios dio a ese clamor del obispo, pero el clamor de todos, a ese clamor de todos por estas tierras, por esta situación, para que esta situación se salvara,
para que estas tierras recién descubiertas pues tomaran el camino de la verdad, tomaran el camino del verdaderísimo Dios por quien se vive, del arraigadísimo Dios. Ese clamor fue escuchado por Dios. ¿Cómo le responde a Fray Juan de Zumárraga? Esta respuesta de Dios es una respuesta maravillosa, es una respuesta portentosa, es la presencia de Dios mismo a través de su madre Santa María de Guadalupe en el Tepeyac del 9 al 12 de diciembre de 1531. Es la presencia de Dios en estas tierras para salvar la humanidad en este continente recién descubierto y para dar origen a una humanidad llena del amor de Dios. Y para que este mensaje de Santa María de Guadalupe llegue de una manera completa, sea recibido con todo su mensaje, con todo su contenido, a través de su imagen, a través de la interpretación de lo que vemos en ella en Santa María de Guadalupe, pero también a través de la palabra, a través de lo narrado en el Mikan Mopowa que vimos hace un momento. Todo esto lo hablaremos en mayor detalle en los siguientes días. Por eso la invitación a que no se pierdan ninguno de los temas de esta Semana Guadalupana. Muchas gracias por su atención. Recordemos el 20 aniversario de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, 31 de julio del año 2022. Estamos por cumplirlos. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Alberto, pues por tu plática. Yo estoy seguro que las personas que te han escuchado y han visto este tema están impactadas con las cosas nuevas que nos mostraste. Pues digo nuevas porque muchas personas no lo sabían o no lo han visto, y gracias a ti pues ahora lo conocen y creo que van a estar más interesadas en seguirnos en los siguientes clases. Hay una pregunta que nos acaban de enviar y es sobre, preguntan si los evangelizadores trajeron alguna imagen de religiosa, no especifica si virgen o algo, pero si trajeron alguna imagen religiosa como para que Juan Diego se diera cuenta de que la Virgen era la Virgen, ¿verdad? Sí, 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 hay imágenes que de la Inmaculada, pues eran imágenes que ya se tenían de las devociones en España, precisamente en Europa. La imagen de la Inmaculada Concepción, la Purísima Concepción. También la Virgen de los Remedios, se habla en algunas narraciones, en algunas crónicas precisamente, de la Virgen de los Remedios, que era una imagen de bulto que Hernán Cortés trajo con él y que fue colocada en lo alto de las pirámides precisamente, y pues él la rescata, ¿no? Cuando quieren arrebatarle la imagen, y esa imagen es la que hoy podemos admirar en el santuario de Nuestra Señora de la Virgen de los Remedios en Naucalpan, en el Estado de México. Entonces, pues esa es una imagen que hoy podemos decir que también acompañó a los primeros conquistadores. Muy bien, muy bien. Bueno, pues Alberto, muchas gracias. Esta es la pregunta que teníamos.